Don Lisandro Rosales es el canciller de la República y ha sido nombrado por el presidente de la República como el comisionado para hacerle frente a comisionado especial para hacerle frente a esta pandemia de COVID-19 en el país. Señor comisionado, señor canciller, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches al auditorio de hoy mismo, en este Viernes Santo. Desearles la paz del Señor a todos. ¿Qué explicación, qué interpretación puede hacer ante esto que ocurrió hoy en un sector de la colonia López Arellano, ahí por Choloma, en el departamento de Cortés? Edgardo, yo siento que hay población que se siente algún nivel de desesperación, pero también hay alguna otra población, y este creo que es el caso de la López Arellano, donde se está investigando por parte de los entes de seguridad alguna motivación no necesariamente producto de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Quisiera preguntarle si realmente, no sé si estamos bien con el audio y la señal. ¿Me escucha usted, señor canciller? Hay un problema con la señal, evidentemente, pero hay una situación lamentable que está ocurriendo en San Pedro Sula, donde la información que tiene hoy mismo es que al menos 16 cadáveres están en contenedores, uno en el Catarino Rivas y otro en el Hospital Leonardo Martínez. ¿Está listo el señor canciller? Sí, don Edgardo. Muy bien. Entendí la respuesta a la primera pregunta. Dice usted que hay, obviamente, aprehensión de quienes desean abastecerse y hay otros que están queriendo aprovechar esta situación ahí en la López Arellano. Sin embargo, entiendo que hay en proceso este programa de ayuda con alimentos, pero evidentemente no se le puede dar alimentos a todo el mundo con la celeridad que se necesita. En el plan de Cortés y el municipio de El Progreso en Yoro, ¿hay algún cambio, como se anunció hoy por la mañana y luego se echó marcha atrás? ¿O se mantiene el toque de queda absoluto hasta el próximo domingo 19 de abril? A las 8:30 de la noche habrá una cadena nacional donde tendremos ya la información con esos detalles. Ya el comisionado Yair Mesa lo dará a conocer. Y lo que usted mencionaba de la Honduras Solidaria a través del alimento que se está repartiendo, hemos tenido casi 600,000 personas que han sido atendidas, unos 117,621 familias o hogares que han sido atendidos. Hoy precisamente se atendieron aproximadamente unas 2.500 familias en el sector de Cofradía Cortés y simultáneamente en otras partes del país. Y como le mencionaba, en el caso del Progreso, en la próxima hora tendremos una cadena nacional donde se estará mencionando la información, cómo queda el tema de las salidas para las próximas semanas. Bueno, pero si usted acepta una entrevista con nosotros y nos va a dar la respuesta que todo le va a decir en la cadena, entonces ya no sé ni qué preguntarle. No, Edgardo, usted sabe que hay muchas cosas que podemos hablar. Podemos hablar, por ejemplo, de la repartición de mascarillas que se ha hecho en el Valle de Sula. Pero estoy de acuerdo que podemos hablar de todas esas cosas, pero también podemos hablar de por qué no dan la cantidad de muertos que evidentemente han ocurrido en el país en las cadenas. Bueno, sabemos que son lamentablemente 23 personas que han fallecido, Edgardo. Lamentamos mucho que se esté dando este tipo de situación. Son más, no son solo 23, son más. Bueno, son los datos oficiales que se tienen, Edgardo. Las personas que resultaron positivas de COVID y que se tiene la información en el Laboratorio Nacional de Virología han sido registradas por 23 personas. ¿Es lento este proceso? Porque yo quisiera que usted nos hablara con claridad y transparencia como siempre lo ha hecho. Cuando estuvo comisionado de Copeco así lo hacía. Entonces, yo quiero saber si es porque hay lentitud en el proceso para certificar estas muertes, si es que son demasiadas pruebas las que están queriendo sacar en el laboratorio, y yo entendería que ha sobrepasado la capacidad del laboratorio, por eso quieren abrir uno en San Pedro Sula, o es que están escondiendo las cifras de muertos en función de que se reduzca la cantidad de letalidad, el porcentaje de letalidad, y esperan a informarnos más de casos contagiados y después de menos muertos. Edgardo, yo creo que no podemos ser irresponsables en esconder personas fallecidas, porque un ser humano es un ser humano. Lamentablemente, en algunos casos no se puede hacer el proceso, o el Ministerio Público no hace el proceso de autopsia para verificar cuál fue la causa cuando la persona ha fallecido en un hospital. Hay personas que han llegado por otras circunstancias a los hospitales y lamentablemente fallecen
con algunos síntomas similares, por ejemplo, neumonía, que no necesariamente tiene que ser por COVID, o tuberculosis, o otros casos que nos han expresado los médicos que pueden ser algunas circunstancias similares al COVID, pero que no reúnen todas las características, y es por eso que mantenemos en este momento 23 personas que lamentablemente han perdido la vida. Esto, Edgardo, más bien, en vez de estar peleando una cifra o reclamando una cifra, yo creo que debe de servirnos de reflejo para que la población tome conciencia de que no es correcto que lleguen muy tarde a un centro asistencial cuando se tienen los síntomas del COVID-19, que no hay que estigmatizar a las personas para hacerlas sentir mal en el momento de que no quieren demostrar o decir que están con los síntomas del COVID-19, y esto en algunos casos hemos visto hasta un caso de discriminación fuerte cuando se dan personas víctimas en algunos barrios o colonias. Así que esto, en vez de solo fijarnos en la cifra, Ricardo, yo creo que debe tomar conciencia de la lamentable situación que se da con las familias, con estas 23 familias que han perdido a sus seres queridos producto del COVID-19. Claro, por supuesto, pero lo que la población demanda es de transparencia, por ejemplo. No solo transparencia en el número de contagiados y en el número de muertos, que tiene que ser real, que tiene que ser absolutamente responsable y decir exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, también transparencia en el manejo de los fondos que están utilizando para esta emergencia. Hay mucha información que dice, por ejemplo, que Honduras es el país que tiene más cantidad de dinero para hacerle frente a esta pandemia y que, sin embargo, los resultados no son los esperados. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, en las cadenas de radio y televisión, en ningún momento nos están diciendo, mire, tenemos tanto dinero, hemos recibido tantas donaciones, hemos recibido tanto equipo y este equipo ha sido distribuido en tales y tales y tales lugares. Eso no lo están diciendo en las cadenas, y creo que es una información importantísima que se debería estar transmitiendo en las cadenas para que todo esto sea de una manera transparente y que el pueblo esté informado. Por ejemplo, dicen, hemos distribuido tantos insumos en tantos lugares, sobre todo de bioseguridad, para el personal que está enfrente de esta batalla, en centros de salud, en hospitales regionales, en hospitales locales, etcétera. La pregunta es, ¿cuántos se han entregado? ¿Hay evidencias de eso? ¿Podemos dar un informe en cadena de radio y televisión de eso? Toda la información se tiene, y usted puede entrar, incluso puede poner a su equipo de producción que entre a la página de CEFIN, porque ahí está la liquidación que se ha hecho de todos los recursos que se han invertido en la atención de esta emergencia. Yo creo que utilizar el término gastar no es lo que se merece el pueblo hondureño cuando se le está dando salud, Edgardo. Y para nosotros lo más importante es salvar vidas. La página de transparencia de la Secretaría de Finanzas está con la información necesaria, y tomamos su recomendación de incluirlo en la cadena. Así que le pedimos a esa gente que critica todo en este país que no critique si también damos los niveles de transparencia y la información en las cadenas nacionales y se alarga un poco más de lo que ellos desearían, porque como todos lo critican, y así tiene que ser. Nosotros la transparencia la estamos presentando en las páginas de CEFIN, todo lo se está liquidando. De hecho, hay un informe cada 4 o 5 días que está subiendo en CEFIN para poder hacer las liquidaciones necesarias. Sí, porque el hecho de lavarse las manos y todas esas cosas, yo creo que hay suficiente información sobre eso, hay suficiente mensaje sobre eso. Yo creo que lo que el gobierno, el pueblo demanda es información, orientación de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, nos dijeron que el Banco Centroamericano donó 26,000 pruebas rápidas. ¿Dónde están? ¿Dónde las distribuyeron? ¿Dónde las están haciendo? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué grado de eficacia tiene eso? O sea, es una recomendación que usted es el comisionado, debería de tomarla y decir, vamos a informar correctamente. El decir cuántos muertos hubo, cuántos contagiados hay, lastimosamente, hay que informarlo de manera transparente, pero eso le toma 30 segundos. Le podría tomar 3 minutos más o 4, una cadena de 5 o 6 minutos para decir cada día qué cosas están ocurriendo y de qué manera están ocurriendo. Tomamos su recomendación, Edgardo, y como le digo, espero que ningún colega suyo de esos que pasan amargados toda la vida vayan a querer entonces después decir que se están extendiendo mucho las cadenas. Las pruebas rápidas se encuentran en el laboratorio de virología, se están utilizando, se está a la espera de más pruebas para poder atenderla. Las pruebas PCR no es una prueba mágica que se toma y en 2 minutos usted tiene resultados, sino que es un proceso de 6 horas. Así que se está trabajando con ellas, y tomo su recomendación, Edgardo, la tomamos, la traslado al equipo de virología, la traslado al equipo de la Secretaría de Salud para que nos den la información de cuántas pruebas se usaron en un día, de cuánto muestreo se hizo, en qué partes del país que se dan en la cadena, y también sacar algunas cápsulas sobre esa información que usted nos recomienda para poderle compartir con la ciudadanía. Pero sí, el primer día que usted escucha a algún de esos colegas suyos, que algunos ni colegiados están, pues dígales que no critiquen las cadenas.